Así pasó, el podcast del Canal de Panamá. Bienvenido, soy Orlando Acosta, este es el podcast Así pasó. De nuevo aquí en la Biblioteca Roberto Chiari en compañía de mi querido invitado José Alejandro Jackson. Gracias. Vamos a seguir conversando en este contexto del bicentenario y desentrañando esta interesante historia del siglo XIX que hace un rato te comentaba de que era mucho más allá de la declaración de la independencia. Ofi, que no es nada más, nos fuimos de los franceses. Del ferrocarril y que nos independizamos de España. Y después de Colombia y que entonces no hay mucha tela por cortar y mucha información interesante por compartir. Claro. A ver, hoy creo que nos toca hablar de los 1000 días, la guerra de los 1000 días, que es una guerra colombiana, que la había oído bastante en la escuela, pero nunca supe para qué. Okay. ¿Por qué fue? Y yo creo que no fue para nada igual. Victoriano Lorenzo. ¿Quién fue Victoriano Lorenzo y por qué es importante? Y cómo todo eso se conecta para nuestra independencia, entonces ya completa de Panamá como tal, como nación libre. Así es. O sea, cómo conecta una guerra colombiana, un guerrillero, se pudiera decir, un luchador, Bueno, Victoriano yo creo que era un poco de todo eso. Era sí. un poco, bueno, y además era indígena, que eso es bien interesante que en esta celebración del bicentenario pues hablamos pues de los próceres, hablamos de los ilustrados y de los criollos, pero muy poca exposición tienen por ejemplo los negros y los indígenas en este movimiento independentista y en la historia del siglo XIX. Bueno, un poco de eso vamos a hablar y yo creo que en esta conversación vamos a ir desentrañando un poco lo que también me comentabas y tu interés en tener un mapa cronológico y qué cosas ocurren primero, qué ocurren después y qué cosas son consecuencias de otra. Claro. Vamos a entender de que en el antecedente, en el 0 antes de 1, ahí en el... Cerro antes de 1. En el 0 antes de 1. Entonces, nosotros habíamos comentado, no sé si lo habíamos hablado fuera de los micrófonos, el tema del interés de la identificación de Panamá como el lugar de la comunicación interoceánica. Panamá tiene como el sino, es el destino, está como signado acá desde que este territorio se dio a conocer al mundo, al mundo moderno, a Europa, a la existencia de América, del Mar del Sur, de la estrechez y de la geografía de Panamá, siempre hubo el deseo de comunicar ambos océanos. Y ¿Quién fue el primero que dijo por aquí debe haber un canal? Bueno, en el siglo XVI, cuando se hacen los primeros asentamientos en el Caribe, se hacen las primeras exploraciones en el Chagres, ya habían aparecido y estaban en el tapete y en la corte de Carlos V de que el río Chagres pudiese hacer acequias. Acequias, Acequias son esclusas, son esclusas. Vale. Que el Chagres pudieran hacerse acequias y a través de esas acequias los barcos pudieran cruzarse desde el Caribe. Mucho antes de que hubiera la ruta, antes de que hubiera el ferrocarril, antes de todo eso. Ya en el siglo XVI, Carlos V, en la corte de Carlos V, ya se hablaba de que el Panamá iba a ser el sitio de la comunicación interoceánica. Entonces ese sino, como te digo, ese destino que tiene Panamá, siempre ha perseguido a Panamá en estos años. Y bueno, parte del contexto ese de la celebración del bicentenario, el tema de la ruta aparece como constante. Siempre Panamá era una cosa como rara. Incluso cuando los franceses llegan aquí a Panamá y está Colón, ya el ferrocarril estaba organizado, describían, ¿no? En Colón se contaba en dólares y en Panamá se contaba en pesos. En Panamá habían letreros en italiano, en alemán y en inglés. Entonces esto era una
pues, un espacio bien Un particular. Un crisol de culturas y de razas. Y justamente por el ser las terminales Colón y Panamá, las terminales de la comunicación interoceánica, pues aquí llegaba gente de todo el mundo. Y la tarea que te tenía de los 49ers, que habíamos hablado en el tema de la fiebre del oro, fue este grupo de gente que en la década en el año de 1849 eran los que viajaban de la costa este de los Estados Unidos a la costa oeste vía Panamá, a las minas de oro de California. Entonces se le conocía como los 49ers. Y algo muy curioso ahí también, que también investigué, hice mi tarea, Ajá. era que, ok, pero si está de la costa este a la costa este, ¿por qué no simplemente pasan por Estados Unidos? Es que no se podía. No se podía. No había un ferrocarril, no se un podía ir a camino. caballo. O sea, Y estaban los indígenas también, los cherokees y todos los... mire usted, Los emplumados, sí, eso era real, eso fue verdad. Pero bueno, vamos a entrar acá. A entrar en materia. En materia aquí y a tal vez tratar de explicarte a ti y a los que nos escuchan qué era lo que estaba ocurriendo aquí. Entonces, Panamá, dentro del esquema de que pertenecía pues a Colombia, hay una propuesta, e incluso se ejerce aquí en este territorio un esquema del gobierno federal, una propuesta que hace Justo Arosemena. Entonces aquí hay una serie de estados federales que forman en Colombia y pues estaba el Estado Federal de Panamá. Esta propuesta de política administrativa entra en crisis cuando Colombia decide también volver a centralizar y hacer un gobierno central. Esto genera una serie de conflictos entre los dos partidos liberales y conservadores. Entonces estalla la guerra entre liberales y conservadores, la llamada Guerra de los 1000 días, que tiene dos episodios que ocurren en Colombia y un episodio que ocurre en el departamento del Istmo de Panamá. Suave, espérate. Déjame ver si conecto otra vez. O sea, ya nos habíamos separado de España, nos habíamos independizado de España. Y nos unimos a Colombia. Fuimos parte de Colombia. Que esta era la Colombia de Bolívar, ¿no? Que era la gran Colombia. La gran Colombia. Entonces, ya cuando nos unimos buscando paz y tranquilidad, entonces Colombia dice, no, espérate, vamos a hacer más problemas. No, hay una propuesta de federalismo, porque como este territorio es tan heterogéneo, es tan diverso, y cada región tenía como sus funciones y sus relaciones territoriales, se adopta el federalismo, que es una propuesta de Justo Arosemena. El Estado Federal de Justo Arosemena es parte de este escenario del siglo XIX. Entonces nosotros somos el Estado Federal del Istmo de Panamá y nosotros pues teníamos de alguna manera autonomía en administrar y en regir y controlar este espacio de tránsito de acuerdo a lo que nosotros concebíamos que era el mejor interés para Panamá y para la República Federada de Colombia. Claro, porque nosotros éramos la provincia más pobre de Colombia y más olvidada de Colombia. Sí, pero bueno, no teníamos la joya y esta condición particular de su posición geográfica, la estrechez, y ya existía el ferrocarril y estábamos ya comunicando ambos océanos. O sea, esto era excepcional. Ya, ok. Vale. Entonces, los colombianos vuelven a retrotraer al tema de la centralidad, a deshacer el esquema federal, y entonces eso es parte del conflicto, el escenario del conflicto de la Guerra de los 1000 días. La Guerra de los 1000 días fue desastrosa tanto en Colombia como en Panamá, por la cantidad de vidas y lo que costó. Aquí se reclutaron a hombres de 16 y 60 años. O sea, tú y yo hubiéramos estado metidos en la guerra sin poder cifrar el tax. Hubiéramos tenido que estar metidos dentro de la Guerra de los 1000 días y un tema... volvemos a... Pero, ¿por qué se dio o sea, ¿de dónde nació la guerra? Porque igual, o sea, Colombia en este tiempo estaba tirando bala que da miedo. No, pues son entre los liberales y los conservadores que aludían a la centralidad y los liberales que estaban defendiendo el federalismo. Los conservadores querían que todo fuera en Bogotá. Todo se decidiera en Bogotá, con un Congreso, con un Senado, con una sola Constitución. Desde allí iban a decidir todo lo que ocurría en el resto de los territorios. Ok. Entonces, y los liberales querían lo contrario. Querían... De alguna manera, exactamente. Entonces, aparece la figura de Belisario Porras, que es un liberal que de alguna manera pues tiene que ir
organizar fuerzas, recursos, balas, fusiles, Tiene que organizar armas para ir logrando el control, digamos, liberal del istmo de Panamá, del Estado de Panamá. Panamá era liberal. O sea, sí. Básicamente habían liberales y habían conservadores también. Había gente en Panamá que quería que todo fuera en Colombia. Por supuesto, claro que sí, siempre los han habido. Y estos mismos conservadores eran también los que argumentaban la intervención de los Estados Unidos en garantizar la paz en Panamá, porque acuérdate de que para la construcción del ferrocarril se hace un contrato, el Mayarino Bitlag, que no solamente le da el control y la potestad a la construcción del ferrocarril, sino además de intervenir en los asuntos internos de Panamá. Entonces son los conservadores en el 19 lo que le piden a la empresa del ferrocarril que intervenga para garantizar la paz. Y es otro actor también dentro de la guerra de los 1000 días que también se articulan en 1001 historias fascinantes en el tema de la historia de los 1000 días. Hay numerosos historiadores panameños que hablan y documentan el tema de la guerra de los 1000 días. Y a propósito, bueno, estamos aquí en la Biblioteca Roberto Chiari, que es un repositorio importante donde todas esas fuentes pueden ser consultadas. Vengan a la biblioteca, por Dios, a es la Roberto gratis. Chiari. Aquí hay un interesante acervo documental. Hace un rato le estaba mostrando aquí que parte de los que nos escuchan aquí, las colecciones fantásticas. Están todos los récords del canal francés aquí, de los 9 años que duraron la construcción del canal. Ahí están los registros. Están todos los diarios de Panamá de finales del 19 y del 20. Así aquí, que vengan. que se pueden consultar. Revísenlos. Aquí hay libros, aquí hay documentos, aquí hay fotografías, aquí hay mapas, aquí hay planos, que es necesario que nosotros comencemos a construir y a entender nuestra historia. Claro. Entonces Victoriano Lorenzo era parte de los simpatizantes de los liberales y era un aliado a Belisario Porras. Y lo que tú no sabes, que por ejemplo, en la batalla más famosa es la batalla de Caledonia, del puente Caledonia, que es digamos, la última batalla que le pone la derrota de los liberales, pero aquí en Corozal este oeste, aquí camino a Paraíso donde tú vives, ahí fue el escenario de una de las batallas de los liberales de Belisario Porras. O sea, todo este territorio también que de alguna manera nosotros, de la zona del canal, que de alguna manera nosotros hemos comenzado a recuperar después de la firma del tratado, tienen todos estos espacios y todos estos escenarios de historia. Que estaban tirando balas. Sí, a cada rato. Y que es necesario que nosotros reconozcamos y que nosotros construyamos. Ok. Entonces, viene la guerra de los 1000 días porque unos querían los estados federales, otros querían el centralismo de Colombia. Se vuelve un desmadre y empiezan a tirar balas a lo loco. Y en Panamá no se salva. Entonces los liberales pierden el centralismo, se toma Colombia y entonces esto entra en crisis. En medio del escenario están los franceses. Entonces los franceses están en medio de esta balacera. Porque los franceses aún estaban haciendo el canal. Por supuesto. Mientras estaban tirando balas. Exactamente, ellos estaban en medio del proyecto y estaban tirando balas. Y los gringos eran dueños del ferrocarril. Por supuesto. Todo al mismo tiempo. Y los conservadores pidiéndoles que intervinieran aquí. Hay más para contar y seguimos entonces en el próximo episodio del podcast Así Pasó.